Buenos días. Feliz día para todos. Dios me los bendiga en este hermoso día. De misericordia, en general son 14 y se dividen en dos grupos. El primer grupo son las corporales y el segundo grupo son las espirituales. Las corporales son, primero, dar de comer al hambriento. Segundo, dar de beber al sediento. Tercero, vestir al desnudo. Cuarto, hospedar al que no tiene casa. Quinto, curar a los enfermos. Sexto, visitar a los encarcelados, a los que están presos. Séptimo, enterrar a los muertos. Estos son las 7 obras corporales, obras de misericordia corporales. Jesucristo nos enseña que nos dice en su palabra y en Mateo que bienaventurados los misericordiosos porque ellos también llegarán a obtener la misericordia de Dios. Dios nos dice también que Él es compasivo y misericordioso con nosotros. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12 que para nosotros obtener la misericordia de Dios, debemos llevar una vida de sufrimiento. Primero debemos llevar una vida de sufrimiento. Segundo, llevar una vida santa ante los ojos de Dios. Y tercero, agradar a Dios. Que todas las cosas que nosotros hagamos en nuestra vida, en nuestro caminar, agraden a Dios. ¿Para qué nos dice el apóstol Pablo eso? Para que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y nuestra forma de comportarnos. Si nosotros cambiamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar y nuestra forma de comportarnos, nosotros obtendremos la misericordia de Dios. Por eso es que es muy importante nosotros reconocer la misericordia de Dios, saber que Dios es tan misericordioso con nosotros que hasta el último momento de nuestras vidas, Él nos da a nosotros un aliento para nosotros salvarnos, para nosotros reconciliarnos con Él, para nosotros pedirle perdón a Él, así como lo hizo aquel ladrón que fue crucificado al lado de Jesús. Cuando Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios es tan misericordioso y tan grande que nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo, nos lo ha regalado, lo ha entregado para que Él muera por nosotros, para que nosotros tengamos la vida eterna por medio de Él. Por eso es que nosotros todos estos días que estuvimos viviendo la Cuaresma, donde en la Cuaresma se vive es una vida de arrepentimiento, una vida de penitencia, una vida de fe. Entonces, y empezamos a vivir la Semana Santa y empezamos a conocer la historia de Jesús cuando Él fue crucificado, fue muerto y fue sepultado. El apóstol Pablo nos dice que nosotros cuando nos bautizamos,
Nosotros morimos con Cristo, pero volvemos a renacer, volvemos a nacer con Cristo en la resurrección. Nosotros con el bautismo, Él nos perdona nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados. Pero tenemos que empezar a llevar una vida digna, una vida en Cristo, una vida de amor en Cristo. Seguirlo a Él, porque Jesucristo, ustedes saben que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Entonces, por eso es muy importante las obras de misericordia. Las obras espirituales son enseñar al que no sabe. Primero es enseñar al que no sabe. Segundo, dar un buen consejo al que lo necesita. Tercero, corregir al que se equivoca. Cuarto, consolar al triste. Quinto, perdonar a los que nos ofenden. Perdonar a quienes nos ofenden. Sexto, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y séptimo, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Estas son las obras espirituales. En las obras corporales, cuando en el primer obra corporal, cuando nos dice ahí que dar de comer al hambriento, ahí nosotros podemos manifestar esta obra cuando nos llega a nosotros de pronto algún necesitado, alguien que carezca de hambre, que nos se acerque a nuestra casa y nos pida un plato de comida, o nos pida pan, o nos demuestre que ellos no han tenido nada que comer. Entonces nosotros le podemos ofrecer de lo que nosotros tenemos algo de comer a esa persona. Pero no solamente ahí nos está hablando de comer solamente de alimento, sino también nos está hablando del alimento espiritual. Por eso nosotros, además de darle de comer, tenemos que darle alimento espiritual. Porque Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Entonces, nosotros debemos también participar en eso. No solamente darle de comer en cuestión de comida, sino también darle la comida espiritual. Hablarle de Jesucristo. Dar de beber al sediento. Cuando nosotros veamos que alguien se nos acerca y nos pide a nosotros agua, o de pronto llegan a nuestra casa y nos piden agua, nosotros no podemos negarle el agua. O de pronto vemos a alguien en la calle que se está sediento, muerto de sed. Tenemos que ir, y si tenemos la posibilidad ahí en ese momento de alcanzarle un vaso de agua o de comprarle al menos agua, hay que darle a esa persona. Pero también nuestro Señor Jesucristo nos dice, cuando estuvo allá en la cruz y que Él dijo, tengo sed, Él no se refería tampoco a esa sed de líquido, a sed de agua, sino a sed de justicia, a sed de amor, sed de amor. Entonces nosotros también tenemos que manifestarle amor a esa persona. Dice que el tercero, que vestir al desnudo. Nosotros podemos demostrar la misericordia con una persona que se acerque también a nuestra casa, o que nosotros hayamos presenciado que es una persona que no tiene cómo vestirse, que le vive mal, que esto... Y nosotros de pronto tenemos mucha ropa que no nos colocamos en nuestra casa. Nos sobra ropa, nos sobra de pronto zapatos. Entonces nosotros podemos colaborar con eso y llevarle a esa persona esa ropa que nosotros no nos ponemos. Eso es vestir al desnudo. Cuarto, hospedar al que no tiene casa. Si de pronto a nosotros se nos acerca alguien pidiéndonos posada, por un día, por un rato, o de pronto que esté lloviendo mucho y no tenga donde guarecerse, entonces nosotros tenemos que darle cabida a esa persona,
Aunque ahorita como está tan delicado también, porque es que uno no sabe tampoco qué persona es buena o no, tanta maldad que hay en este mundo ahora, que uno a veces se cohíbe de no colaborarles entrando a la casa, porque uno no sabe qué persona va a entrar a la casa. Pero si está entre las posibilidades de nosotros, al menos de darle para un día de posada en una residencia o en una parte donde le puedan dar posada, debemos hacerlo. Dice que el quinto, curar a los enfermos. Eso es una cosa que Dios nos pide a nosotros, que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros. Él estuvo mucho tiempo en sus enseñanzas, nos dio a nosotros muchos ejemplos de cómo nosotros podemos ayudar a un enfermo. Debemos ir a las casas a visitar a los enfermos, o de pronto en la misma casa de nosotros, o en la casa de algún familiar, algún vecino, que haya una persona enferma. Nosotros debemos ir a colaborar, a mirar a qué se le puede ofrecer. Y no solamente ofrecerle como curándole las heridas y ayudándole a limpiar, sino también esa enfermedad que nosotros a veces tenemos, que es por falta de amor, por falta de una palabra de aliento, por falta, y entonces ahí es cuando nosotros debemos hablarle de Jesús, hablarle de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que nos puede restaurar nuestras vidas, es el único que nos puede curar cualquier enfermedad, Él es el único que nos puede liberar de cualquier pecado. Entonces nosotros también tenemos que darle una voz de aliento. Dice que el sexto, visitar a los encarcelados, aquellas personas que están presas. Si tenemos la posibilidad nosotros de ir a visitar a alguna persona que está en la cárcel, pues hagámoslo. Y llevémosles a unas cosas que ellos necesitan. A veces ellos necesitan crema, jabones, de pronto alguna ropa o de pronto algo de dinero. Si está entre las posibilidades de nosotros poder darle eso y llevarle, entonces sería muy importante y muy bueno. Pero también, no solamente cuando la misericordia habla ahí de visitar a los presos, hay muchas personas que están presas, pero no presas entre rejas, sino presas en su corazón, presas en su forma de vivir, no saben qué hacer, llena de problemas. Entonces nosotros, ahí donde tenemos nosotros que también hablar con ellos, hablarles de Dios, hablarles de nuestro Señor Jesucristo, hablarles que Jesucristo es el único que nos puede sacar de todas esas angustias, de todas esas preocupaciones, de todo eso que nos atrae a nosotros muchas veces a hacer cosas malas, a entrar en una depresión, en una ansiedad que uno ya no sabe qué hacer. Entonces, también debemos estar presentes en eso y colaborarles con una voz de aliento, con una voz de amor, como Jesucristo nos ha enseñado a nosotros. La séptima es enterrar a los muertos. Eso es algo que nosotros también tenemos que hacer. Ir a enterrar a nuestros familiares, de pronto a nuestros amigos. Y también colaborarles a las familias, darles una voz de aliento, decirles que la muerte no es algo malo, al contrario, la muerte es lo más maravilloso que le puedes pasar a un ser humano, siempre y cuando nosotros estemos bien con Dios, estemos bien con Cristo, hayamos llevado una vida santa. Entonces el apóstol Pablo dice que morir es ganancia. Entonces nosotros no debemos sentirnos tristes ni mostrarle tristeza a la otra persona por alguien que se muere. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él es la resurrección y la vida, y que aquel que crea en Él tendrá vida eterna, nunca morirá jamás. Entonces no debemos afanarnos por morir, no debemos preocuparnos si tenemos que morir. Por ejemplo, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, esta pandemia que nos ha mantenido a nosotros encerrados,
pero que también nos da una enseñanza muy grande, que es que nosotros nos estábamos alejando mucho de Dios y Él ha buscado esta forma, como este virus, esta pandemia, ¿para qué? Para unirnos más en familia, para unirnos más en oración, para que nosotros lo buscáramos más a Él. Entonces, también eso es importante. Por eso es que nosotros debemos siempre estar en oración, en constante oración, para que estemos preparados. Debemos estar preparados, porque nosotros no sabemos en qué momento nos va a llegar a nosotros la muerte. Pero que el día que nos llegue a nosotros, como dicen por ahí, estemos confesados. Las obras espirituales, la primera nos dice que enseñar a aquel que no sabe. Nosotros ¿cómo nosotros enseñamos a aquel que no sabe? De pronto orientándolo, de pronto encaminándolo por el buen camino, demostrándole cuál es el camino que debe él escoger. En este caso sería, digamos, como Jesucristo nos enseñó y como Él nos dice en su palabra, yo soy el camino. Seguir a Jesucristo es el camino. Entonces, enseñarle a esa persona cuál es el camino. Segundo, dar buen consejo al que lo necesita. Hay muchas personas que están desorientadas, muchas personas que no saben qué hacer, ni cómo actuar, ni cómo vivir, a veces en la misma familia, o a veces en la misma comunidad, ni a veces con los mismos vecinos. Entonces nosotros debemos ahí actuar también, dándoles un buen consejo, hablándoles de las cosas buenas que nosotros podemos adquirir y que podemos obtener si nosotros seguimos a Jesucristo, si nosotros seguimos sus enseñanzas, si nosotros cumplimos sus mandatos. Y sobre todo, decirle que nosotros no podemos alejarnos de la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, y que no podemos dejar de asistir a las Eucaristías, y que no dejemos de dejar de asistir también a participar también en la confesión. Tercero, corregir al que se equivoca. Hay muchas personas que nosotros las vemos que están llevando una vida equivocada, una vida de pecado, una vida que no le agrada a Dios. Entonces nosotros debemos, de una forma muy sutil o muy delicada, sin nosotros tampoco tratar de juzgarlos, porque nosotros no podemos juzgar a nadie, porque el único que puede juzgar es Dios. Pero sí podemos explicarles y darles a conocer que está equivocado, que corrija su camino, que eso no le agrada a Dios, que eso que está haciendo, esa vida que está llevando, no le agrada a Dios. Cuarto, consolar al triste. Hay muchas personas que decaen, hay muchas personas que viven de tantas cosas que le han pasado en la vida, de pronto porque no consigue trabajo, o de pronto porque lo echaron del trabajo, o de pronto porque no tienen nada que comer, o de pronto porque alguien lo rechazó. Sí, hay muchos motivos por los cuales una persona se puede poner triste, pero entonces nosotros tenemos que llegar a esa persona y decirle que Jesús es el único que nos puede sacar a nosotros de esa tristeza. Él dice, por ejemplo, en su palabra en Marcos, en Mateo 21-28 nos dice que acercaos a mí, que yo los haré aliviar, que yo les quitaré esa tristeza, dice Él. Entonces nosotros debemos acercarnos a Jesús, para que Jesús nos limpie, nos purifique, nos dé ánimo, nos dé fortaleza, y saquemos esa tristeza, dejemos esa tristeza, para que reine la paz y la alegría